Amigas, amigos de Publimetro, muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos una entrevista muy especial sobre el fútbol, sobre las afectaciones, la pandemia y algunos de los eventos clave que tendremos pues durante este año y que ya estamos a la vuelta de la esquina, como lo son la Copa América y la Eurocopa. Para conversar al respecto, tenemos con nosotros a Luciano Bernique, periodista y autor de extraordinarios títulos que nos ofrecen datos que van más allá de la cancha, en competencias que son como los mundiales, la Copa Libertadores, incluso Juegos Olímpicos. Luciano, pues un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo desde México, que es un país que, bueno, no conozco muy bien, estuve un par de veces, pero en el que siempre me he sentido muy cómodo, muy bien tratado. La gente, por lo menos donde yo estuve, en Guadalajara, en Querétaro, la gente ha sido muy amable y me llevo, siempre que he estado ahí me he llevado una impresión maravillosa. Además tengo buenos amigos en ese país. Luciano, y que además estoy casi seguro, has estado en la Ciudad de México. Solo en el aeropuerto. Solo en el aeropuerto. Eh, sí, porque llegué al aeropuerto y me fui a la estación de los camiones y salí de ahí derecho para Querétaro. Y otra vez volé a Guadalajara, pero siempre en conexión aérea. O sea que la Ciudad de México vi un poco cuando salíamos del aeropuerto hacia Querétaro, no más que eso. Y tengo una deuda porque también tengo muchos amigos allí. Y no, en esa oportunidad, que fue en el 2019, cuando se hizo la feria de Guadalajara, la feria del libro que estuve, me habían invitado a comer varios amigos, como Cristian Martinoli, por ejemplo, el periodista de Azteca, y la verdad es que no pude cuadrar porque mi vida es un tanto complicada con mis hijos, mi familia, mi trabajo, entonces no tenía un par de días, me moría de ganas por quedarme, pero no fue posible, lamentablemente. Pues ojalá que pronto, ahora que estamos entrando en una nueva normalidad, que pronto puedas visitarnos, estar acá con nosotros. Bueno, Y, usted sabe que me habían invitado a la Feria del Libro de Veracruz, creo que la ciudad se llama Orizaba me parece, y en esa oportunidad ya tenía la invitación, ¿no?, para dar una conferencia allí en Veracruz, porque además iba a ir a visitar a un amigo mío que es Gustavo Matosas, que estaba en esa ciudad. Entiendo que todavía está en Veracruz. Y iba a pasar por el DF, lógicamente, por el vuelo, y a la vuelta tenía previsto conocer, porque uno pasa tantas veces por el aeropuerto y no conocí nunca la ciudad. Y bueno, ir a comer con Martinoli, con García, con todos los amigos que tengo allí en DF. Y la verdad que me quedé con las ganas porque se suspendió todo por la pandemia. pues ha sido unas afectaciones lamentables y han sido un año terrible, pero ojalá que pronto se pueda recuperar todo y ojalá que Sí, pronto puedas estar en un partido en el Estadio Azteca. Entrar al Estadio La, Azteca. la verdad, la verdad es que, claro, uno mira las cosas desde su óptica, pero francamente, frente a la cantidad de gente que ha fallecido, conocidos míos, amigos míos, parece realmente es algo menor, ¿no? Que uno, pero el deseo de, el deseo de que la vida siga para todos y siga bien, con buena calidad, y que podamos disfrutar de cosas que ya hemos conocido, también tiene que ver con la esperanza, ¿no? De que a todos nos vaya bien. Justamente en este sentido, hablando de esta esperanza que empezamos a tener, pues empezamos a ver signos de recuperación, pues específicamente en el tema que nos atañe hoy, pues en el fútbol empiezan a abrirse los estadios, empieza a entrar más gente. A mí me gustaría preguntarte, pues, ¿consideras que esta ha sido una de las peores crisis que ha tenido este deporte? Y bueno, ¿cómo ves tú esta reapertura que poco a Eh, poco va saliendo a nivel mundial? no, bueno,
vamos por partes. La presencia en estadios la pueden disfrutar ustedes en México y entiendo que en determinadas ciudades donde los casos no han sido importantes, pero no tan graves. Aquí en Sudamérica la cuestión está mucho más difícil porque en Brasil apareció una cepa, se la llama cepa Manaos por la ciudad amazónica de Manaos. Y la verdad es que, por ejemplo, hoy mismo, hace minutos antes de empezar esta nota, salió la información de que 10 jugadores de River tienen coronavirus y mañana deberían jugar el Superclásico con Boca. O sea que ya hay 10 jugadores que están desafectados y están rehisopando al resto, a ver, porque a lo mejor puede dar un resultado negativo. O sea que la crisis aquí en Argentina, y estos muchachos habían jugado en Colombia hace 2 días, 3 días. Entonces, aquí la crisis está bastante, no ha amainado en absoluto, no se ha reducido. De hecho, todavía no confirman al 100% la Copa América, cuyas sedes son Colombia y Argentina. Tuvieron que derivar las finales de la Copa Libertadores y la Sudamericana a países donde el virus está un poquito más controlado. Por ejemplo, en Uruguay, donde la vacunación hoy alcanza una proporción importante de la gente, entonces están próximos a lo que se dice el efecto rebaño y demás. Chile está un poquito mejor, estuvo muy mal, pero tienen muy buena vacunación, o por lo menos un porcentaje alto de la población vacunada. Argentina no, ayer hubo 601 muertos, que si no me equivoco es el récord para un solo día en el país, y tenemos una suerte perdón, no una suerte, sino una especie se dice así, suerte de meseta o especie de meseta. Lo que pasa es que la palabra suerte, cuando uno habla de estas cosas, no es la más apropiada, pero entre 500 y 600 muertos por día. Entonces, la verdad que la cuestión está muy difícil, no están llegando las vacunas suficientes. Muchas personas que cuentan con los recursos se están yendo a vacunar a Miami. Los vuelos a Miami se han cuadruplicado en cuanto a precio por la demanda que hay. Yo recuerdo que hace 2 años viajé a Costa Rica vía Miami, me había costado $600 el pasaje, y hoy está más de 4 veces ese valor solo a Miami desde Buenos Aires. Entonces, porque claro, en Estados Unidos, ustedes lo saben bien, la vacunación es gratuita y está al alcance, o casi gratuita, porque si vas a una farmacia te la cobran $5, una cosa así. Entonces, la situación está muy difícil. Yo creo que Conmebol tendría que tomar cartas en el asunto también, ¿no? Y ayudar un poco como hace el Comité Olímpico japonés, que va a garantizar vacunas, o por lo menos eso anunció, que tendría las vacunas suficientes para aquellos deportistas provenientes de países donde todavía la inoculación no ha sido lo suficientemente efectiva o por lo menos masiva. Pero está complicado en ese sentido el tema. Yo tengo amigos en Nueva York, en Miami, y están prácticamente en la normalidad hoy, y aquí todavía tenemos medidas restrictivas respecto a la movilización de la población, que a mí en lo personal no me afecta mucho porque tengo hijos chicos, entonces no salgo por las noches, pero hay una especie de toque de queda a partir de las 8. Entonces, yo ayer tenía, por ejemplo, cumpleaños mi cuñado y mi hermana me invitó a la casa. Bueno, no pudimos ir porque está en una jurisdicción diferente, y si uno va después de determinada hora ya no puede regresar. Entonces optamos por no hacer nada. Y que en este sentido, Luciano, ¿tú qué panorama ves sobre la Copa de América, que pues es una de las más cercanas? Es difícil definir lo que va a pasar.
Yo tampoco puedo predecir algo para lo que falta realmente muy poco. Creo que son menos de 2 meses a día de hoy. Entonces, o 2 meses y 2 meses y nada, y unos días, más o menos por ese periodo. Entonces, la verdad es que esta enfermedad no se controla, digamos, no pasa de una situación de gravedad a una de normalidad en un mes o en dos. Sabemos que no es así. Y sabemos que no van a llegar, por lo menos a Argentina, la cantidad, no va a llegar la cantidad de vacunas necesarias para inocular a la población activa, ¿no? Hasta los 18 años, por lo menos. Entiendo que en Colombia la situación es la misma y además, bueno, las noticias traen situaciones realmente muy difíciles respecto de reclamos sociales, represión del Estado. O sea que además de la cuestión del COVID, hay un malestar social por determinadas medidas gubernamentales respecto de la economía de los sectores más pobres o menos pudientes de la población local. Frente a esa circunstancia, el otro día jugó, creo que fue River con Junior en Barranquilla, River de Argentina con Junior de Barranquilla en Colombia. Y yo no vi el partido, pero leí que durante la transmisión, digamos, se escuchaban detonaciones de gases lacrimógenos, de balas de goma y demás, objetos que utiliza la policía para reprimir una manifestación, que por otro lado también se había puesto bastante picante, ¿no? Que tampoco era, por lo que vi en las redes o leí en las redes, era también bastante beligerante. Entonces, no está el mundo en realidad no está su mejor contexto. Vos me preguntaste si antes el fútbol se había visto afectado, y podría decir por la guerra mundial, porque después del Mundial de Francia 38, supuestamente iba a haber un Mundial en el año 42, que se suspendió, lógicamente. Y también en el 46, porque la posguerra no permitía que muchos países, sobre todo los europeos, que estaban diezmados por el conflicto beligerante, pudieran tener los medios para participar. Y además no era el momento y no era lo más importante, lógicamente. Entonces, ahí tenés un antecedente, ¿no? La guerra mundial. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial. Estaba dispuesto un juego para 1916, que fue cancelado. Después sí se hizo el de 1920 en Amberes, en Bélgica, pero digo, son circunstancias muy, muy difíciles a nivel global, tanto social, económico, político. Entonces, todo esto del COVID evidentemente afecta a la política también y nos afecta a todos nosotros porque nos encontramos encorsetados en una realidad que no nos permite movernos para cualquier lado. Estamos limitados, nuestro trabajo está limitado eh, y ciertas actividades no están limitadas, directamente han desaparecido. Entonces, frente a todo eso, yo creo que hasta que la mayor parte de la población mundial no alcance el estatus de vacunado con las 2 dosis, o por lo menos con una dosis, en el caso de algunas vacunas, esto va a ser muy difícil en todo sentido. Y en América habíamos tenido alguna situación similar, la Copa América o algunos de Sí, los torneos que se juegan acá han tenido sí, similares. una Copa América, la de 1918 o 19 se tuvo que postergar. En 1918 creo que es. Se iba a jugar en Brasil y por una epidemia también, una epidemia de gripe, pasó al año siguiente, al 19. Porque se había jugado la de Argentina en 1916, una en Uruguay en el 17, en el 18 se iba a realizar en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro, y una epidemia, creo que lo que se llamó gripe española en su momento, y todo creo que a partir de un buque que había llegado desde Europa.
y bueno, se postergó justamente por eso. Así que hay un antecedente para la Copa América. De hecho, la Copa América se iba a jugar el año pasado y se retrasó por lógicas cuestiones. A veces a mí me cuesta creer todavía que no se liberen partidas de vacunas, por ejemplo, para los futbolistas especiales, ¿no? Frente a determinadas circunstancias, porque en realidad, ¿cuál es la prioridad? Es muy difícil decirlo. La prioridad deberían ser las personas mayores, que evidentemente integran el grupo etario que más muertos ha tenido. ¿Qué es más importante? ¿Darle las vacunas a los deportistas o dárselas a personas ancianas que, digamos, cuya vida depende de eso? Y habría que realmente dedicarlas a otra cosa, ¿no? Me parece que la prioridad hoy no es necesariamente el deporte, pero al fin y al cabo, qué sé yo, también el deporte ayuda porque uno está encerrado en su casa y por lo menos se distrae un poco. Y no es menor tampoco esa cuestión, ¿verdad? Porque eh, la epidemia esta no solo afecta a la parte física, sino también la parte mental. Y todos sufrimos muchísimo el encierro y el no poder vivir una vida normal, sobre todo los más chicos. Yo tengo dos hijos de 10 y 4 años y han estado el año pasado encerrados prácticamente toda la temporada sin clases y la han pasado mal, la han pasado muy mal. Y este año han vuelto a clases y de golpe, bueno, cada tanto tienen que regresar porque o se rompe una burbuja o el gobierno dice, bueno, 15 días adentro. Y no me parece lo más sano para ellos, ¿no? Tampoco. Y que ha sido bastante complicado. Creo que algo que hemos visto tanto en México como en bastantes partes del mundo ha sido pues justamente lo complicado que es querer a veces como apresurar o acelerar el regreso a la normalidad y topar con pared a cada rato. Sí, lógico. Es que, pero también es natural. Todos queremos volver a la normalidad lo antes posible. Pero si no se puede, no se puede. No hay mucho más para ofrecer. Le- lo más valioso es la vida. Y la vida hay que preservarla, hay que cuidarla. Y me parece que podemos esperar un par de meses más para ir a la cancha, para ir a un espectáculo. Podemos esperar. Es cierto que al mismo tiempo las personas, no hablo de los futbolistas necesariamente, pero en el entramado del deporte hay personas que trabajan, ¿no? Y no son precisamente los deportistas y ganan sueldos bajos y si no hacen nada tampoco cobran. Entonces están en un poco, como se dice habitualmente, entre la espada y la pared. O sea, no me enfermo, pero no trabajo y no tengo con qué pagar la comida de mis hijos. Entonces es todo como un círculo vicioso, que es bastante complicado. ¿Y por dónde arrancamos, no? Sí, Es muy complicado, muy complicado el asunto. por supuesto que sí. Y Luciano, me gustaría retomar un poco pues la charla sobre tu trabajo, sobre lo que tú has escrito pues en esta vida antes y después de la pandemia, en este antes de la pandemia. Eh, ¿Tú cómo surge tu pasión por el fútbol, por el deporte, por el periodismo y por ir recopilando todos estos datos? Bueno, yo creo que la primera pasión fue la de escribir, antes que la del fútbol, le diría. Yo recuerdo estar en segundo o tercer grado de la escuela, 6, 7, 8 años, y ya escribir mis primeras historietas. Yo sentía que tenía, bueno, no sé si facilidad, pero por lo menos gusto, atracción por escribir. Era muy lector, algo que hoy en día se complica con los chicos. Hay que encontrar para los chicos la lectura indicada y los cómics o las historietas en algún sentido ayudan, ¿no?
pero no, yo era muy, muy, muy lector desde pequeño, me gustaba. Yo tengo 51 años, cuando yo era chico y tenía 6 7 años, la televisión era blanco y negro, las transmisiones se comenzaban a las 12 del mediodía, no había mucha oferta, 3 4 canales en la ciudad de Buenos Aires, 4. Y no teníamos la variedad que tienen hoy los chicos, ¿no? Que tienen, no sé, 100 canales, las 24 horas del día, más la PlayStation, más las redes sociales, más los teléfonos, la computadora. No, eso no existía en mi tiempo. Entonces, la lectura era un pasatiempo interesante. Por supuesto que no todos los chicos leían, pero frente a la oferta que había, la lectura para mí era un elemento muy valioso. Después llegó el fútbol y la verdad es que leía los diarios y compraba la revista El Gráfico, también una que ya no existe. Bueno, El Gráfico tampoco existe como revista, hay una página web nomás. Pero también una revista que se llamaba Solo Fútbol y me gustaban los distintos enfoques. El Gráfico tenía mejores redactores, Solo Fútbol tenía de pronto estadísticas y curiosidades que a mí también me gustaban mucho. Y cuando empecé, yo curiosamente nunca fui periodista deportivo, siempre trabajé en política, fui editor de política de la agencia Diarios y Noticias, que era una empresa del grupo Clarín. Yo renuncié en 2015 y 1 o 2 años después la cerraron, porque ya, bueno, las agencias de noticias, por lo menos las que son nacionales, han quedado muy relegadas por el aporte de alguna manera de las redes sociales en cuanto a la repentización de la información y la gente hoy en algún sentido es también un poco periodista o reportera cuando saca una foto de un accidente o pasa algo y lo graban un video, lo suben a las redes. Entonces, con eso nutren también el caudal de información. Y la agencia de noticias, lamentablemente, quedó como un objeto, como las revistas y como, es más, como los diarios que están languideciendo, ¿no? En su versión papel al menos. Pero bueno, yo estaba trabajando en política y también tenía como hobby escribir una columna de deportes, se la había ofrecido al jefe de deportes, más que nada para escribir relatos vinculados a hechos insólitos y curiosos del fútbol. Y ya pasado un año tenía unas 50 entregas de 3 historias cada una, las junté y preparé un manuscrito para un editorial, les gustó, me acompañó un dibujante muy reconocido en Argentina que se llamaba Roberto Fontana Rosa, que murió hace unos más de 10 años, 11, 12 años que falleció, que en ese momento era un tipo, bueno, siempre lo sigue siendo, pero era una persona que publicaba viñetas todos los días en el diario Clarín, y estaba realmente un tipo muy talentoso, un genio. Y bueno, esos libros anduvieron muy bien y años después me convocó Editorial Planeta, que conocía mi trabajo, para escribir un libro sobre los mundiales, que bueno, tuvo mucho éxito, no solo en Argentina, en Colombia y en Uruguay fue número 1 en ventas, tanto ficción como no ficción, quiero decir. Y se publicó en México, después Planeta México me ha propuesto hacer algunos libros, por ejemplo, Historias insólitas de la selección mexicana. Y a partir de allí llegaron las traducciones. Hoy soy uno de los autores argentinos más traducidos, estoy creo que en 18 idiomas diferentes, han traducido mis libros. Eh, Tengo más proyectos, me piden, me llaman de distintos países, a veces para participar en libros. Estoy escribiendo un libro especialmente para una editorial norteamericana y también estoy trabajando en un libro que va a salir para el primer aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, con historias desconocidas, aportadas por su familia, por sus más estrechos colaboradores. La verdad es que no me puedo quejar. Tengo mucho trabajo y, bueno, por suerte lo puedo hacer en casa, ¿no? En medio de este contexto que no es el más favorable. Por supuesto que sí, Luciano.
gustaría irme encaminando un poco hacia el final, eh, preguntándote, bueno, hablábamos que es complejo saber qué, qué pueda pasar con tanto la Copa América como con la Euro, pero tú, entre toda esta recopilación de datos que has tenido de estos certámenes, platícame, cuéntame algunos de los que más te han sorprendido, que incluso pues no los imaginabas. Respecto de la Eurocopa, uno de los hechos más interesantes tiene que ver con un equipo que salió campeón sin haberse clasificado, lo cual es bastante curioso, ¿no? O llamativo, que tiene que ver con Dinamarca en la edición de 1988, no se había clasificado, había quedado segunda en el grupo eliminatorio, o clasificatorio, como a mí me gusta decir, porque juegan para clasificarse, no para eliminarse. Pero bueno, como Yugoslavia, que había quedado primera en el grupo, quedó inmersa en una guerra civil brutal, sangrienta, no pudo competir y su lugar fue ocupado por Dinamarca, que terminó saliendo campeón. Ese es un caso muy interesante. Y respecto de la Copa América, hay muchas historias que vistas con los ojos de hoy, ya bastante avanzado el siglo XXI, realmente parecen de ficción, pero tengamos en cuenta que si uno habla de una Copa América como la de 1916, que fue la primera, han pasado más de 100 años. Y los equipos viajaban y se instalaban en la ciudad, en este caso Buenos Aires, pero los argentinos, los integrantes de la selección argentina, a diferencia de los de Brasil, Uruguay y Chile, que estaban en el hotel y permanecían en el país, eran amateurs, entonces, igual los otros, pero quiero decir, estos eran amateurs y conservaban sus trabajos que no tenían que ver con el fútbol. Y antes de un partido con Brasil, de los 11 futbolistas designados, solamente aparecieron en el estadio 10. Faltaba uno que por motivos profesionales no había podido llegar. Y imagínese usted hoy que un equipo anfitrión de una copa como la Copa América, es un torneo internacional bastante prestigioso, de renombre, que un equipo no pueda juntar a 11 jugadores. Más o menos lo que le puede pasar a River mañana con este tema del COVID, ¿no? O sea, de alguna manera son distintas las circunstancias, pero bueno, más o menos le ponen aprietos en ambos casos, hay un equipo en aprietos para completar su plantel. Y los dirigentes en ese partido de 1916 no sabían qué hacer. El estadio estaba lleno, era un estadio pequeño respecto de las dimensiones de hoy, pero estaba completo de público. Salieron a la cancha a ver si en la tribuna encontraban a algún futbolista que estuviera ahí y encontraron a un delantero del Club Huracán que se llamaba Laguna, José Laguna. Palabra más, palabra menos, le dijeron, muchacho, ¿quiere jugar? Claro, y el otro estaba vestido de traje, como era la época, ¿no? Con camisa, corbata, sobre todo porque hacía frío, sombrero, zapatos. Bueno, aceptó, gustoso, imagínense, jugar para la selección. El tipo estaba sentado como espectador, había comprado su boleto, su entrada. Fue al vestuario, le dieron la ropa, le prestaron un par de botines o zapatos, tacos, como le dicen allá, y salió a la cancha. Y Argentina ese día empató 1-1 con Brasil y el gol lo hizo José Laguna, el espectador que se había convertido en goleador. Ese es el tipo de historias que a mí francamente me apasiona, ¿no? Porque yo creo que ni siquiera a un guionista de Hollywood se le podría ocurrir algo así. La convocatoria más rápida de la historia. Luciano, pues de verdad, yo te quiero agradecer mucho la llamada. Creo que te perdí ahí. No, no, estoy Ah, escuchando, ahí sí, lo escucho. sí. Te quiero agradecer muchísimo la llamada. Platicábamos ahora sobre los proyectos que vienen, como por ejemplo este libro en donde mencionas del libro de Maradona, etcétera. A mí me gustaría preguntarte, ¿estás contemplando un libro sobre, pues, historias que han pasado en el fútbol sobre la pandemia?
No, no necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, puede pasar, sí, que yo tengo una serie de libros que tienen que ver con historias insólitas de los mundiales, historias insólitas de la Copa Libertadores, historias insólitas de la Copa América, historias insólitas de los Juegos Olímpicos. Lógicamente, a medida de que va avanzando el tiempo y uno va incorporando capítulos referidos a determinado torneo, sobre todo el de los mundiales y el de los Juegos Olímpicos, que contienen un capítulo por campeonato o por juego olímpico. Sí, en ese sí, en el que corresponda a Tokio 2020 o 2021, veremos cómo queda oficialmente registrado, entiendo que 2020, y ahí sí se mencionará todo esto. Eh, Hace unos días, unas semanas, salió mi libro Historias Insólitas de la Copa Libertadores, traducido al portugués en Brasil, y lo tuve que actualizar y por supuesto tuve que le dediqué no un capítulo, pero un par de historias al tema del COVID, porque interfirió y de manera lógica, ¿no? En el desarrollo del torneo. Lo mismo pasará con el Mundial y por ahora, con el desfasaje de las eliminatorias, aquí en Sudamérica hubo una fecha que se postergó por un brote en un par de países, entonces se postergó. No sé si no creo que escriba un libro sobre algo que tenga que ver con la pandemia, por lo menos no me lo ha planteado ninguna editorial. Pero todavía es muy pronto, ¿no? Como para sacar una conclusión de eso. Me parece que habría que esperar un poco más. Después veremos. A mí me siguen sorprendiendo la vida, ¿no? La semana pasada me llamaron de parte de un jugador de fútbol retirado ya, sudamericano, pero muy importante, que quería escribir su autobiografía y quería que le escribiera yo. 2, 3 semanas antes me llamó la familia de Maradona o personas allegadas a Maradona para hacer el libro de su homenaje para el primer aniversario. Francamente no, estoy en una situación que si bien trato de pensar en un nuevo libro, muchas veces todas esas ideas quedan, gracias a Dios, ¿no? Quedan postergadas o reservadas porque en el camino van apareciendo nuevas propuestas y realmente muy buenas propuestas. Entonces, hoy, digamos, el día me encuentra ocupado en un par de proyectos fuertes, internacionales, entonces, y que además tienen proyección no solo para un libro, sino para una serie o un documental, ¿no? Para televisión o para alguna de las plataformas televisivas que hoy son tan populares. De manera que realmente no pude pensar en un proyecto nuevo. Tengo un libro parado o postergado porque me tengo que dedicar primero al libro de Diego, bueno, porque lo requieren los tiempos. Y el otro, dentro de todo, puede esperar un poquito. Y voy a llegar en los términos que me propuso la editorial. Pero de cualquier manera, estoy tan ocupado hoy que no he pensado en cosas nuevas. Yo no sé tampoco si el tema de COVID mm, merece, por ser malo, merece bueno, no que yo, digamos, merece un libro. Yo creo que una vez que lo superemos va a ser, no digo olvidarlo, porque estas cosas siempre es bueno tenerlas presentes para no volver a cometer ciertos errores que que se han visto y se han registrado en distintos países, ¿no? Pero nada más. Yo no le dedicaría un libro al COVID. Me parece que no se lo merece. Luciano, pues de verdad, muchas gracias por la llamada, muchas gracias por tu tiempo. A mí me gustaría, solamente me quedaría preguntarte si tú quisieras agregar algo sobre la entrevista. No, no. Yo le agradezco a usted, Miguel, porque la verdad que si bien
tengo contacto cotidiano con gente mexicana o que vive en México. Usted me permitió estar un poco más cerca, ¿no? Un poco más cerca de un país que me gusta muchísimo. Y creo que, bueno, la conversación ha sido muy bien planteada. Y francamente, creo que el ser humano tiende a veces no a olvidar, pero como a guardar en un archivo de su subconsciente las cosas que no son buenas, ¿no? Que no son saludables. Por supuesto que las saca en cuanto aparece una situación similar como para, "Oh, atención, acordate de lo que pasó". Y me parece que si Dios quiere y podemos superar lo mejor posible esta pandemia, tenemos que mantener algunas cuestiones sociales, el lavado de manos, probablemente el uso de barbijo en determinadas circunstancias, ¿no? Y conservarlas porque es bueno, no solo por el COVID, digo, porque se pueden evitar epidemias de gripe, de hepatitis y de otras cosas aberrantes. Pero yo quiero disfrutar de un día de sol a pleno, ¿se da cuenta? Quiero volver a viajar, quiero volver a subirme a un avión. Y el día que lo haga, si Dios me lo permite, no quiero volver a escuchar las palabras COVID. Nunca más dentro de lo posible. Este, Porque nos hizo sufrir mucho, pero esto es como el que vivió la guerra y no quiere saber nunca más nada con un arma, ¿se da cuenta? No es que uno se va a olvidar por completo o va a anular por completo las vivencias que tuvimos en esta pandemia. No, no, no. Porque a uno le van a quedar además en el ADN determinadas cuestiones que tienen que ver con el autocuidado, ¿no? Con preservarse uno, porque uno dice, bueno, hoy hubo una pandemia, mañana puede haber una pandemia de otra cosa, en lugar de un murciélago puede ser, qué sé yo, no sé, un antílope en África, ¿no? Ya uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero bueno, de cualquier manera, uno tiene que aprender y conservar ciertas medidas de higiene y de trato. Los argentinos somos de saludarnos con un beso en la mejilla, inclusive entre hombres, que es algo que a mí mucho no me agrada, pero bueno, es una costumbre que tenemos y que probablemente tengamos que resignar. Ahora, respecto del COVID, yo quiero superarlo lo más rápido posible y decirle chau hasta nunca. Pues, Luciano, ojalá Mm. que ese chavo al COVID esté lo más cerca posible y sigamos trabajando por ello. De verdad, muchísimas gracias por la llamada y bueno, pues me resta pedirte que quedemos en contacto para futuros temas. Le mando un abrazo y le agradezco su gentileza. Buenas tardes. Muchas gracias, Luciano.